Buenos días a todos. Muchísimas gracias por acompañarnos este inicio de semana. Permíteme que primero salude a nuestra consejera, doña Marisa López, que viene en su condición de consejera de empresa. Hoy vamos a hablar de empresa. Y al presidente de la Confederación Regional de Organizaciones Empresariales de Murcia, CROEN, a don Miguel, porque vamos a hablar de empresas. Vamos a hablar del informe de PYME, informe que se hace anualmente de PYME, por eso nos acompañan también el profesor Meroño y el profesor Duréndez, que ahora nos expondrá el informe. El informe se hace en el marco de la Cátedra de Competitividad de la Región de Murcia, cátedra en la que compartimos sillón, pues tanto la Universidad de Murcia como la Universidad Politécnica, como el Colegio de Economistas de la región. Y compartimos sillón con muchos más, porque si no fuera por ellos tampoco lo podríamos hacer posible. Y nos acompañan también, nos acompaña Banco Sabadell, nos acompaña CaixaBank, nos acompaña Cajamar, nos acompaña casi todo excepto Caja Rural, que se excusa porque no podía estar hoy aquí. Ya sabéis que don Manuel estaría seguro, porque Manolo está en todo, pero hoy no podía estar. Y también, por qué no decirlo, al Info. El observatorio de la PYME pues lo capitanea el Info y es por el que quizá luchamos todos. Pensemos que el observatorio de la PYME en Murcia, la región de Murcia, bueno, al igual que en casi toda España, es decir, el observatorio empresarial, pues estamos hablando de más de un 99% de empresas que son PYME. Yo, sin más, y agradeciéndole la atención y pidiendo disculpas por los temas técnicos que concurren esta mañana, voy a hacer la palabra para que ya podamos empezar a trabajar, ¿no?, cuanto antes. Que habéis elaborado este magnífico informe, porque tiene mucho sentido, ¿no? Como bien decía Ramón, hablar de las pymes en la región de Murcia, pues hablar de casi el 99% del tejido empresarial. Y es verdad que CEPYME elabora sus informes, pero no regionaliza en muchas comunidades. En este caso, en Murcia, no regionaliza. Por eso tiene mucho sentido el trabajar los datos a nivel de comunidad, de región de Murcia, ¿no? Bueno, pues todo sentido del mundo en una comunidad como la nuestra, en la que el peso de las pymes que tenemos es tan contundente, donde año tras año seguimos creciendo en exportaciones, seguimos creciendo las micropymes en la presencia, por ejemplo, en la plataforma de Amazon, ¿no? Como año tras año crecen por encima del 30% su participación, como crecemos en exportaciones las pymes, con más de 5.000 empresas que participan ya en las exportaciones de la región. Tiene mucho sentido elaborar estos informes, ¿no? Y la necesidad de conocer los datos también, porque es una orientación para las empresas. De esa casi 99% de las pymes que hay en la región, el 70%, más del 70% son empresas familiares. Y todos sabemos lo que supone hablar de empresa familiar, y es hablar de sacrificio, hablar de esfuerzo, hablar de necesidad de información para guiar los pasos, ¿no?, del inicio siempre tan complicado de la actividad empresarial. Yo no me quiero enrollar mucho, simplemente quiero pues agradecer este tipo de trabajos que también se viene haciendo, que tanto sentido tienen, como decía, por la carencia que tenemos del dato regional, ¿no?, a través digamos, de CEPYME, que sería que tendría que hacerlo a nivel de la región, pero no la tenemos, por lo tanto, viene a suplir esa carencia que tenemos, que se agradece y que estamos, pues eso, como siempre, de la mano, para trabajar en todos los datos y toda la información que se necesite. Enhorabuena, de nuevo, sin conocer mucho, pero seguro que es como todos los años, se hace muy real y está muy ajustado a lo que sucede en nuestra región. Muchísimas gracias. Buenos días a todos, decano del Colegio de Economistas, presidente de CROEN, director del Info, representantes de las entidades financieras. Bueno, yo quiero pues empezar agradeciendo pues al Observatorio Económico de la PYME de la región de Murcia, a la Universidad de Murcia también, a la Politécnica de Cartagena y al Colegio de Economistas por el excelente trabajo que supone un año más este informe de la PYME. Y este informe, que tengo que decir que es una herramienta esencial para conocer la realidad de la pequeña y la mediana empresa, pero también su evolución y sus retos, ¿no? Y en esta edición, el informe PYME, que nos van a contar ahora, versa sobre el crecimiento, sobre el interés, sobre el crecimiento, la estrategia de crecimiento que están siguiendo nuestras empresas para alcanzar un tamaño que sea competitivo. O sea, que es un informe muy interesante. Y lo hace en un momento que ya sabemos, en un momento pues, económico, pues, donde hay pues, que innovar, que hay que internacionalizarse y que hay que adaptarse
a los nuevos retos digitales y globales del mercado. Y yo me quedo, y solamente no quiero hacer spoiler, pero sí que quiero decir 3 datos del informe que me han llamado mucho la atención y que sí que quiero destacar como consejera de empresa. Uno es las previsiones, son datos todos ellos muy positivos. Uno son las previsiones de inversión que hay para este año, 2025, que han mejorado con respecto a las de 2024, y es que 4 de cada 10 empresas prevén aumentar esa inversión y este dato es superior a la media nacional. También me quedo con otro dato muy positivo, que es el índice PYME de competitividad, que vuelve a mostrar una mejor posición que la media nacional, y esto es reflejo del entorno económico que tenemos en la región de Murcia y además coincide con las previsiones del último informe de BBVA Research, que señala que la región de Murcia se sitúa entre las 3 comunidades autónomas con mayor crecimiento económico previsto para 2025. Y también el dato más relevante de este informe PYME 2025 es el que refleja el espíritu emprendedor que hay en la región de Murcia, que tienen nuestras pymes. Y es que de una escala del 1 al 10, el interés y la motivación que tienen nuestras pymes por crecer alcanza un 7,9. Y este dato también está por encima de la media nacional. Es decir, que nuestras empresas quieren crecer, tienen ambición y desde el Gobierno regional pues lo que hacemos es trabajar para acompañarlas en ese interés que tienen y en esa motivación que tienen por crecer. ¿Y cómo lo hacemos? Pues lo hacemos a través del Info, que tiene una estrategia completa para innovar, para apoyarlas en la innovación, en la internacionalización, también en la reducción de trabas burocráticas a través de la 4ª Ley de Simplificación Administrativa. Y es que a través del Info estamos precisamente apoyando a las empresas a esa modernización tecnológica con su inversión productiva y también adaptándolas a las nuevas herramientas digitales. Y gracias a ese esfuerzo conjunto, pues lo cierto es que la región de Murcia pues nuestras empresas están entre las más exportadoras de España y se atreven a competir en los mercados internacionales. Y, como he dicho, el informe PYME ofrece esos datos positivos que ahora se van a ampliar, pero también una hoja de ruta para seguir avanzando con algunos retos, como es, por ejemplo, que hemos abordado desde el Gobierno regional, como es la reducción de trabas burocráticas. En el informe también se pone de manifiesto que es necesario seguir avanzando y yo creo que con esa 4ª Ley de Simplificación Administrativa que hemos aprobado, que hemos realizado escuchando a los empresarios, es uno de los logros que se ha alcanzado. Así que nada más, desde el Gobierno de López Miras vamos a seguir impulsando medidas que ayuden a nuestras empresas, a nuestras pymes, a crecer y a ganar productividad y a afrontar los desafíos del futuro con mayor solidez. Muchas gracias. Agradecerle al Colegio de Economistas, al decano, a Patricio Rosas, por supuesto al Instituto de Fomento, a la consejera, porque el Observatorio de la PYME se puso en marcha en el año 2000, realmente ya lleva mucha trayectoria, ya muchos años de trabajo, aunque no ha sido continuo siempre, ¿no? Y, por supuesto, al director del Info, también a Joaquín, precisamente por ese apoyo. También lo ha dicho el decano, pero las entidades financieras que soportan la cátedra de competitividad pues son fundamentales para que podamos realizar el trabajo, ¿no? Y, por supuesto, nuestra finalidad no es otra que intentar precisamente diagnosticar, mostrar una foto de cómo son las pymes de la región para que precisamente los responsables políticos podáis diseñar esas medidas de política y los empresarios, pues a su vez también tengáis una foto de vuestra realidad, ¿no? Esa es un poco la finalidad que nos guía y lo que intentamos año tras año. Bien, además, el informe de la región, que también lo decía antes el presidente de CROEM, se hace, en nuestro caso, también con la red de FAESPYME. La red de FAESPYME nos permite hacer un informe, un diagnóstico de la PYME en toda España, que este año lo presentamos con el Consejo General de Colegios de Economistas en Madrid, se lleva haciendo también varios años con ellos, y en el que participaron 11 universidades y 67 investigadores de toda España. Esto es lo que nos permite hacer la comparativa con la media nacional y los datos de la región de Murcia, ¿no? Y, bueno, pues como comentaba, en la región de Murcia son las 2 universidades públicas, son 6 investigadores y me gustaría nombrarlos, son Ángel Luis Meroño, Antonio Calvo Flores, Domingo García Pérez de Lema, Antonia Madrid y Javier Sánchez Vidal, junto con Patricio Rosas por el Servicio de Estudios, los que nos permiten realizar el trabajo. Bien, el objeto del estudio, pues ya lo ha adelantado también la consejera, este año se centra en el tema monográfico del crecimiento y el tamaño
¿Por qué? Pues nos inspiramos, realmente la literatura es amplia en la que trabaja en torno al crecimiento, ¿no? Los problemas de tamaño que tienen de competitividad las pymes, pero hay un informe conocido como informe Draghi del año 2024, que precisamente encarga a la Comisión Europea, al que fue primer ministro italiano y director del Banco Central, que hiciera un diagnóstico de uno de los pilares de la competitividad de la Unión Europea para los próximos años, y uno de los indicadores que muestra el informe de manera clara es precisamente el tamaño pequeño que tienen las empresas en Europa y en particular en España. Y eso pues tiene una serie de condicionantes, ¿no?, a la hora de competir en una economía global, que es lo que nos inspira este año a hacer la parte monográfica en torno al tamaño y el crecimiento. Hay una parte estructural que repetimos siempre todos los años y que nos permite, como también decía la consejera, poder elaborar el índice de competitividad, que es, estudiamos el gobierno corporativo, la evolución y expectativas de inversiones, empleo y ventas. Estudiamos también la actividad innovadora de las pymes, los indicadores de rendimiento, y esto nos permite elaborar el índice PYME de competitividad y el índice PYME de confianza empresarial. Y, como decía, pues este año nos hemos centrado en la estrategia de crecimiento que siguen las pymes en la región y cuáles son los impulsores y barreras al crecimiento. Bien, brevemente, la ficha técnica del estudio es una muestra representativa, tanto a nivel nacional como a nivel regional, de 634 pymes de toda España y 225 de la región de Murcia. He puesto ahí una pequeña foto abajo de la importancia que la pymes, aunque ya también lo ha comentado el presidente Croen. Nosotros la muestra la tenemos enfocada a partir de microempresas de más de 6 trabajadores, y estos datos son del total de pymes, incluido empresas individuales, ¿no? Sí, lo digo porque, lógicamente, nuestra población es menor de la que aparece ahí, pero sí que es verdad que la economía nuestra, como la economía del entorno europeo, pues la mueven las pymes. Contando empresarios individuales, 1.300.000 en pymes son las que hay en España y son casi pues, el 100%, 99,8%, y dan empleo a más de 10 millones de trabajadores. Bien, datos breves un poco para caracterizar las pymes de la región de Murcia. La longevidad, el promedio, la edad media que tienen las pymes de la región es de 24,9, casi 25 años, un poco menos longevas que la pyme, la media nacional, que son 26,7. El grueso de las pymes en la región de Murcia lo podemos ver en la franja de entre 25 y 29 años. Y lo que es la muestra, pues bueno, realmente las muestras se estratifican por tamaño de manera similar, aunque hay una mayor presencia en el caso de la región de Murcia de pequeñas empresas, el 48,9% frente al 46,7% de media en España. En cuanto a la presencia de mujeres en la gerencia, en los puestos directivos, pues vemos cómo la presencia de mujeres en la región es menor en las pymes. El 16% de las pymes están gestionadas por mujeres frente al 20,5% que sería la media de toda España. En cuanto a los estudios que tienen los gerentes, pues podemos ver cómo el 42,% de los gerentes en Murcia, en la región, tienen estudios superiores de manera inferior a la media española, que sería el 55,2%. En cuanto al carácter familiar, que también lo adelantaba el presidente de Croen, y bueno, pues es un dato que ya se repite lógicamente año tras año, la presencia de pymes familiares pues todavía es mayor en la región de Murcia frente a la media nacional. El 72,4% de las pymes son empresas familiares frente al 68,8% de media en toda España. Y también lo adelantaba la consejera, el grado de internacionalización de las pymes nuestras también es mayor, ¿no? El 26,2% de nuestras pymes realiza ventas internacionales frente al 20% de media en España, y del total de sus ventas, el 30% son ventas externas, ¿no?, y frente al 26% que tiene la media de España. Sin embargo, pues en promedio se exporta a un país menos que en España, ¿no? En la región serían 6 países de media frente a 7 en toda España. Bien, en términos de gobierno corporativo, pues también estudiamos la composición de los equipos directivos. Y podemos ver cómo hay una mayor automatización en el caso de los equipos directivos en la región de Murcia. Tampoco es que sean valores muy diferentes, ¿no?, pero es verdad que el 27% de la región cuenta con un solo miembro en el equipo directivo, con un gerente, frente al 26,7% de media en España. También hay una menor presencia de mujeres en los equipos directivos, el 21%, en la región de Murcia frente al 28,5% en España, y el 46% de las pymes de la región cuentan con las mujeres en el equipo directivo frente al 54% en España de media. En cuanto al planteamiento de gobierno corporativo, también es una pregunta que hacemos recurrente todos los años: ¿cuál es su planificación de gobierno corporativo para el corto plazo, corto y medio plazo?
Y les preguntamos pues, sobre temas como la incorporación de nuevos socios, incorporar directivos externos, la transmisión generacional, la venta total o parcial de la empresa o el cierre de la empresa. En general, como pueden ver en una escala de 1 a 5, los valores son todos bajos, con lo cual lo que significa es que no hay una gran planificación corporativa de media. Y lo más importante, aunque repito, con valores bajos, es la transmisión generacional, con un valor más importante en la región incluso que a nivel de media española. Y nos confirman que el 40% está valorando hacer esa transmisión generacional, ¿no?, de las pymes de la región de Murcia frente a un 38,5% de media en España. En cuanto al término de evolución de negocio, también lo comentaba un poco la consejera, preguntamos por la evolución de ventas, inversiones y empleo de 2023 a 2024 y las expectativas para 2025. En términos de ventas, pues hay una mejor evolución de las pymes de la región de Murcia frente a la media española, el 54,7% aumentaron las ventas frente al 53,8%. Sin embargo, hay una peor expectativa en cuanto al incremento de ventas para 2025, el 47,1% de media en la región frente al 51,7% de media en España. También hay una peor evolución del empleo de 2023 a 2024, el 27,6% en Murcia frente al 28,7% en España. Pero hay una mejor expectativa de empleo para 2025, ¿no? El 32,4% de las pymes de la región espera aumentar el empleo en 2025 frente al 29,5% de media a nivel nacional. Y, por último, en términos de evolución de negocio, pues les preguntamos también por las inversiones. En términos de inversiones, hay una peor evolución de 2023 a 2024. Nos dicen que el 37,3% aumentaron las inversiones frente al 38,8% de media en España. Pero hay una mejor expectativa para 2025. El 40,9% de las pymes dice que espera aumentar las inversiones de 2025 frente al 36,1% de media en España. Bien, esta evolución del negocio que medimos con estos tres indicadores de cifra de negocio, inversiones y trabajadores nos permiten crear ya el índice de confianza empresarial. El índice de confianza empresarial, que ya lo llevamos realizando desde hace un par de años. Como pueden ver ahí, pues es esa combinación entre cifra de negocio, trabajadores e inversiones, tanto expectativas como resultados, y podemos ver cómo, en términos de cifra de negocio, la región de Murcia está un pelín por debajo de la media española, como en torno al empleo se están en la misma banda, el 20,7%, y como en inversiones está un poco por encima de la media española. Y esto al final nos lleva a un mismo sitio, que es que tanto a nivel nacional como a nivel regional el índice de confianza empresarial es de 32 puntos. Tanto en España como en Murcia. Pero hay una caída respecto al índice del año pasado, ¿vale? Pasamos de 39,6 puntos en la región a 32 puntos este año 2025. En términos de competitividad, también medimos dos dimensiones, también tradicionalmente todos los años, que son una dimensión externa, el entorno donde compite la pyme, cómo es el entorno donde compite la pyme, y luego los factores internos que tienen las pymes para competir. En lo que es el entorno, en una escala de 1 a 5, de poco importante a muy importante, podemos ver cómo son las infraestructuras con un valor de 3,21 frente a 3,1, que está justo por encima del aprobado, ¿no? Sería un valor por encima del 3, pues eso es lo que dentro del entorno, lo que a las pymes de la región de Murcia más valoran, que tienen infraestructuras que ya digo, aprueban, ¿no?, de cara a realizar su actividad. Incluso también en términos de provisión de recursos humanos, financieros, energía y materias primas, que nos quedamos justo con el 3, aunque sea un 3 raspado, pero nos quedamos con el 3 frente al 2,86 de la media de España. ¿Dónde tienen más dificultades las pymes? Pues esto también es recurrente, ¿no?, porque realmente lo llevamos repitiendo más de un año. La burocracia y las obligaciones legales y la estabilidad política y seguridad jurídica son los dos factores que siguen del entorno los más relevantes para las pymes a la hora de competir, son los más desfavorables. En términos internos, los recursos y las capacidades que tienen las propias pymes, ¿cuáles son sus factores de competitividad? Pues son la satisfacción de los clientes, donde ahí tenemos 4,35 de España y 4,26 de Murcia, y la calidad de los productos, donde a nivel nacional se valora con 4,11 y a nivel regional con 3,93, y también tenemos con valores altos la satisfacción de empleados, 3,96 la media española y 3,82 la media de la región de Murcia. Con factores internos mejorables, aunque están por encima de 3, significa que realmente son buenos datos, pues serían la rapidez de crecimiento de las ventas y la rentabilidad. Y estos dos factores externos e internos que comentaba nos permiten también elaborar el índice de PYME de competitividad. El índice PYME de competitividad, la parte del entorno es lo que estamos viendo en el gráfico con valores negativos,
pero es menos negativo a nivel de la región de Murcia, menos 21 sería el valor a nivel nacional de media y menos 16 sería a nivel regional. Y en términos de rendimiento, pues está un poco por encima la media española, 41 frente a 39. Esto trasladado a lo que es el índice, pues nos da un índice de PYME de competitividad para la región de Murcia, las pymes de 12 frente a un valor de 10 de España. Es decir, que estamos por encima, ¿no?, a nivel de ese índice de PYME de competitividad. Ahora, también es negativo que hay una caída importante respecto al año anterior. De 16 se pasa a un valor de 10, 6 puntos en el caso de España, y de 21 se pasa a 12 en el caso de la región de Murcia. Bien, en términos de innovación, que es otra de las variables que medimos tradicionalmente, este año pues hay también un peor comportamiento de las pymes regionales frente a la media nacional. ¿Qué son los factores de innovación más importantes para las pymes, tanto nacionales como regionales? La innovación en productos y servicios, en cambios o mejoras en productos y servicios, que se valora con un 64,4% a nivel regional frente al 69,6% a nivel nacional. Los cambios o mejoras en los procesos productivos, que nos dicen que el 57% de las pymes regionales lo realizan ese tipo de innovación frente al 69% a nivel nacional. Y las innovaciones también en gestión, donde nos dicen las pymes nuestras de la región que el 50% realiza este tipo de innovación frente al 56% nacional. Todos esos factores se valoran en una escala de 1 a 5, es muy importante, y el factor más importante en términos agregados pues es la innovación en productos o servicios, que se valora con 24% en ambos casos. Ya entrando en la parte monográfica, en la parte de este año, que es el crecimiento, pues también me ha hecho un poco de spoiler la consejera, pero lo recuerdo. El valor, se le pregunta en una escala de 1 a 10 la importancia que tiene el crecimiento para las empresas, las pymes tanto regionales como nacionales. Y como decía, pues efectivamente a nivel regional se valora con un 7,9 sobre 10 frente a un 7,5 a nivel nacional, ¿no? Y esto además, simplemente hemos hecho una agregación ahí en la escala, tomando los valores que dan más de 6, ¿no?, de 6 al 10, y ahí donde tenemos que para el 75,5% de las pymes de la región de Murcia el crecimiento realmente es relevante, ¿no? Es un factor muy relevante y es un valor superior al 69,6% que sería en el caso de la media española. Bien, principales motivaciones para el crecimiento. Pues los factores son los mismos tanto a nivel regional como nacional, de hecho los valores también son muy similares. ¿Qué es lo que más motiva a las pymes a crecer? Pues lo más importante, aumentar o mejorar la rentabilidad, con un valor de 4,39 en el caso de la media española frente a un valor de 4,32, realmente estamos hablando de centésimas, el mismo valor prácticamente. La mejora de la eficiencia y productividad, con un 4,2, y la mejora de la reputación. Y como digo, pues al final son 3 factores que se repiten en el mismo comportamiento tanto a nivel nacional como a nivel regional. ¿Cuál es la estrategia preferida de crecimiento? ¿Qué utilizan las pymes para crecer? Pues la principal, con muchísima diferencia, y tiene la escala de 1 a 5, es el crecimiento interno. Y además, como sabemos, que también lo ha recordado el presidente de CROEN, que son pymes, son familiares, pues ya sabemos que la autofinanciación siempre es el factor que guía, ¿no?, el crecimiento normal de las pymes que tenemos en la región. Con mucha menor importancia, pues estarían otras posibles estrategias de crecimiento, como serían fusiones y adquisiciones con otras empresas, la entrada de private equity, por ejemplo, o alianzas con estrategias con otro tipo de empresas. Bien, en cuanto a los factores internos de crecimiento, ¿qué es lo más importante a nivel interno? ¿Qué recursos, qué capacidades necesitan las pymes para crecer? Pues lo que más valoran para crecer es las habilidades y capacidades del personal. Es decir, son los recursos humanos el factor clave para que una pyme crezca, tanto a nivel nacional, de media, como a nivel regional. Seguido del liderazgo y capacidad del equipo directivo y el impulso de los propietarios, que ya sabemos que en la mayoría de los casos serían la empresa familiar, ¿no? De hecho, los valores, pues como pueden ver ahí, son valores muy altos, superiores casi, ¿no?, al 4,5, ¿no? Bien, barreras al crecimiento. Pues las barreras al crecimiento las hemos dividido entre barreras regulatorias y barreras institucionales. ¿Y cuáles son las más importantes en términos regulatorios? Pues serían la normativa laboral y las cargas sociales, con un valor de 4,17 a nivel nacional y 4,31 a nivel regional. Las obligaciones fiscales, con 4,1 en ambos casos, y la regulación, trámites y burocracia, con un 4 también valorado en ambos casos. Junto a esto estarían las barreras institucionales y si observan en el gráfico, aunque también están la mayoría por encima de 3, pero no llegan al 4 que tienen las barreras regulatorias. Es decir, que al final la regulación sigue siendo más importante incluso que los problemas, en su caso, que haya institucionales. Y dentro de los problemas institucionales, ¿qué es lo que más valoran las pymes? Pues el clima político e institucional y las ayudas públicas a la inversión empresarial y el sistema financiero. Esos son los tres parámetros que más valoran.
Bien, pues ya por resumirles, en cuanto a evolución de negocio, hemos visto mejores expectativas de empleo e inversiones para las pymes de la región que la media de España, que el índice PYME de confianza es igual en ambos casos, pero que cae respecto al año anterior. Vemos como obstáculos a la competitividad, la burocracia y la estabilidad política, los factores internos de competitividad, la satisfacción de cliente y la calidad de los productos, el índice PYME de competitividad mayor en la región de Murcia de las pymes regionales que la media española, y la innovación, que empeora respecto al año anterior, y los valores regionales son inferiores también a la media nacional. En cuanto al grado de interés por el crecimiento, pues ya hemos comentado que es superior en la región de Murcia, el 75,5% lo valoran como importante frente al 69,6%, esa puntuación de 7,9 sobre 7,5. La estrategia preferida de crecimiento es el crecimiento interno. Las motivaciones al crecimiento pues son la rentabilidad, la eficiencia y productividad y la reputación corporativa. Y, por último, los impulsores, los recursos humanos, las habilidades y capacidades del personal, junto a los directivos, el impulso a los propietarios, y en cuanto a barreras regulatorias, la normativa laboral y las cargas sociales y las obligaciones fiscales. Por último, barreras institucionales, más acentuadas que en la media de España, el clima político institucional y la falta de ayudas públicas a la inversión empresarial.